están, privilegiados y elegidos del Señor? Buenos días. Como nos levantamos, yo dije tardes. Es que ando levantada desde muy temprano y ya siento que son tardes. Buenos días. Saludos a todos los que nos están acompañando aquí, saludos a los que nos están acompañando acá por Zoom. Hermanos que nos están viendo por Zoom, si me ven gorda, son las cámaras, no son los tacos. Es un privilegio, mis hermanos, el que estemos aquí y ser llamados por el Señor para la misión, para el trabajo, para el encargo más importante que puedes tener o que puede recibir una persona. No hay nada más importante. Fíjate lo que te voy a decir, ni nuestros hijos. No hay nada más importante. Porque esta es una misión que te ha sido dada desde el cielo. Dios ha tocado tu persona, te ha llamado por tu nombre, te ha acercado, te ha enamorado y luego ha puesto en tus manos la encomienda más importante que puede existir. La misma encomienda que le dio a su Hijo Jesús. La misma. Proclamar el reino de Dios aquí en la tierra. Anunciar que Dios es bueno y que quiere que todos sus hijos se salven y que vivan en felicidad. Y tú vas a ser portadora de esa o portador de esa gran noticia como lo fue Jesús en su tiempo también. Entonces yo quiero que con esto que iniciamos, con esta mañana que estamos iniciando este curso de predicación, te sientas realmente elegido por Dios. Realmente. Y si tú dices, es que a lo mejor a mí no se me da pararme ante un micrófono, me pongo muy nervioso, todos nos ponemos nerviosos, mis hermanos. El Espíritu Santo va a hacer su labor en el momento en el que te pares aquí. Fíjate, cuando llegó José Luis, yo hasta le escuchaba todavía un filito de debilidad en su voz. ¿Alguien se dio cuenta que acaba de salir de una gran enfermedad? Y el Señor lo sanó. Y el Espíritu Santo lo ungió y le dio la fuerza para proclamar el mensaje que tenía que dar. Y tú te vas a ir dando cuenta cuando seas llamado a predicar a un lugar que probablemente vas a llegar así enfermo, triste, preocupado por alguna situación, pero en el momento en el que tú le dices sí al Señor, el Señor te toma porque el Señor te necesita. Ya te decía José Luis. Nada. Nada. No hay una misión más importante, no hay una encomienda más importante, ni nada más importante que tengas que hacer que predicar la palabra de Dios. Por eso, como dice José Luis, por si no escucharon todos, ¿verdad? Olvídate de cumpleaños, de fiestas, de 15 años, de matrimonios. Cuando tú tienes una invitación, cuando un hermano, y eso lo hemos entendido Adolfo y yo desde que nos invitaron a predicar, desde que nosotros nos dicen, ¿puedes? Oye, quisiéramos que fueran, que dieran este tema, para nosotros esa persona es la voz de Dios. Porque Dios, si estás esperando que se te aparezca, pues no va a ser así. Pero va a utilizar a sus instrumentos, va a utilizar a tus hermanos para llamarte a cumplir con eso tan hermoso y tan importante. Entonces, ahorita vamos a hablar de las características del llamado y de las actitudes del predicador. 3 cosas vamos a abarcar ahorita: características, llamado y actitudes. Y quiero empezar diciéndote algo que a lo mejor ya te repetí. Misión no es lo mismo que vocación. Misión es hacer algo que te encomiendan hacer. Y la vocación es un llamado divino, un llamado de Dios que te sacude. Entonces, cuando es una vocación, no te cuesta dejar los 15 años, no te cuesta dejar las bodas, no te cuesta dejar los compromisos, porque es tu vocación, lo traes en la médula de tus huesos. Si el alma tuviera médula, también ahí la tuviéramos, ¿verdad? En nuestras entrañas es algo que nos mueve. Entonces, lo que tú tienes es una vocación y dentro de esa vocación se te da una misión. Entonces, eres elegido, eres llamado y después eres enviado. Amén.
Vamos a empezar primeramente con las características del predicador. Y probablemente voy a repetir un poquito lo que ya te dijo José Luis hace un momento. El reto más grande de un predicador es saber comunicarse. Ese es el reto más grande, saber comunicarse. Porque mira lo que dice aquí. Este tiene flechita aquí, puntito rojo, no. Bueno, entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que pensaste que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo, lo que quieres oír, lo que oyes, lo que crees entender y lo que quieres entender y lo que entiendes, hay 10 posibilidades de no entendernos. Fíjate nada más, parece trabalenguas. Ahí va. Entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que pensaste que quiero decir, lo que creo decir, lo que quieres oír, lo que oyes, lo que crees entender, lo que quieres entender y lo que entiendes. Existen 10 posibilidades de no entendernos. ¿Qué tal? Fíjate nada más, la comunicación realmente es todo un reto para el predicador. Es el mayor reto. Porque fíjate, a mí me pasa cuando preparo un tema con Adolfo, que nos invitan a predicar y nos dicen, tienen un tema para los dos, haz de cuenta que a mí me cae una bomba molotov. ¿Ustedes también? Sí, ya iba a codearse a varios. A mí dame un tema y a Adolfo dale otro tema, porque si no, llegamos desgreñados al retiro. Que también te quiero decir que aunque vengas desgreñado en el camino, tú no puedes faltar con la misión que se te ha encomendado. Porque a veces nos sentimos indignos de predicar porque venimos enojados en el carro y discutiendo. Y Jesús ha de estar ahogado de la risa, porque el pleito no es por ningún problema serio, es un pleito por la predicación. Porque este niño quiere cortar la cabeza y yo les quiero hablar que Dios los ama en un mismo tema. Y Adolfo, si no les gusta, que se larguen. Y ya lo conocen como predica, ¿verdad? Entonces Adolfo es así y yo tengo otra forma de predicar. Entonces da un tema a dos personas con dos formas diferentes, es un enredo. Entonces, pero aunque vengas a como vengas, tú tienes que cumplir tu misión. Entonces, como todo esto es un enredo, como todo esto es una gran complicación para comunicarnos, mira el dibujito aquí. Bueno, y es que esta mujer se quiere comunicar con este hombre y como que ahí también batallamos mucho, ¿verdad? Hablamos dos lenguajes diferentes. Es por ello que necesitamos no limitarnos y que nuestra predicación comprenda y transmita la vida de Jesús. Nuestra única misión como predicador es proclamar la buena nueva, nada más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar, prepararnos para poder comprender lo incomprensible. Porque entre más leo la Biblia, entre más conozco a Jesús, menos comprendo el gran amor que tiene por ti y por mí. Es incomprensible. Entonces un predicador no se debe de separar de la oración, de la Biblia, de conocer al amado para poder entenderlo y para poder transmitir no el enredo que nosotros creemos, pensamos que entiende el otro, pero si nosotros proclamamos la buena nueva, entonces el Espíritu Santo hace que todo lo que te dije anteriormente, que si creo, que si pienso, que si no, agarre orden. Y entre en la mente, primeramente en los oídos, primeramente en mis oídos, hacia adentro, después en los oídos de mis hermanos y después baja al corazón. Y ya cuando lo quieren subir a la mente y pensar qué me pasó, ya el Señor los agarró y ya los convirtió. Ya no importa si creo o no creo, si comprendo o no comprendo. Por eso no podemos, un predicador no puede quitar el objetivo de su predicación, que es proclamar la buena nueva. Por eso una de las características es que primero tienes que ser receptor hacia adentro y después tienes que ser transmisor. Transmitir
el mensaje del Señor. ¿Cómo? Primeramente escuchando. ¿Cómo? En el silencio del corazón. ¿Cómo nos cuesta hacer silencio? ¿Cómo nos cuesta darnos un momentito de silencio? Y cuando lo tenemos nos dormimos. Y ese momento es un momento muy preciado, mis hermanos. Cuando nosotros callamos los problemas, el ruido de la casa, el ruido del tráfico, todos los ruidos que tenemos alrededor, lo silenciamos y buscamos 5 minutos de paz y de silencio, es cuando podemos entrar en la verdadera oración. Cuando quieras estar conmigo, entra en tu cuarto y cierra la puerta. Y la palabra de Dios no se está refiriendo a la puerta física, se está refiriendo a la puerta de nuestro corazón. Que entremos en el silencio para poder orar y entonces poder entrar en una verdadera contemplación y poder escuchar la voz de Dios. Señor, me invitaron a predicar un tema que jamás he dado. Agarro la Biblia y no sé por qué versículo empezar, ni por dónde empezar, ni cómo hacerle. ¿Para dónde voy a dirigir mi mensaje? Tú te vas a llevar hoy las herramientas, obviamente, pero el Señor va a empezar a poner orden y te va a empezar a dar lecturas y te vas a empezar a sorprender. Te vas a empezar a sorprender y decir, híjole, yo ni sabía que me sabía este versículo de la Biblia. Es el Espíritu Santo, porque Dios no es una persona lejana. Dios está cerca de nosotros, nos escucha y nos atiende y nos responde. Y después, mis hermanos, tenemos que ser la voz, tenemos que ser un instrumento de Dios. Él es la palabra, nosotros la voz. Hay mucha diferencia. La voz es solamente el instrumento, la palabra es la que crea, la palabra es la que transforma. Por eso oías a Juan el Bautista que decía, yo soy la voz que clama en el desierto. Nunca dijo soy la palabra. Palabra solamente Jesús. Solamente Jesús. Nosotros solamente somos la voz. ¿Cuánta responsabilidad, mis hermanos? ¿Cuánta responsabilidad con esta boquita? ¿Cuánta responsabilidad agarrar un micrófono y ser la voz para proclamar la palabra? Y ser un antitestimonio en tu familia y que esta misma voz la utilices para maldecir, para juzgar, para criticar. El predicador tiene una grande responsabilidad de conversión, gran y grande responsabilidad de conversión. Tú no puedes hacer lo mismo que hacías. Y a veces nos cuesta. Yo a veces, Adolfo, por ejemplo, nunca lo verás metido en una cantina. Jamás. Nunca. Desde que se convirtió. Lo puedes ver sentado en una fiesta, tomarse una cerveza, tomarse una copita de vino, un whisky, lo que sea. Pero borracho, mi hermano, tengo 23 años de no volverlo a ver. ¿Y sabes por qué? Por la responsabilidad del micrófono. Porque cuando él aquí se pare y te diga, yo soy un alcohólico, el Señor me sanó, yo ya no tomo, y está proclamando que Dios puede hacer lo que hizo con él, lo puede hacer contigo, y tú el mes que entra lo ves saliendo de una cantina y cayéndose, le vas a decir que es un fariseo, un hipócrita, una persona doble cara. Este aparato no es para cualquiera. Tenemos una gran responsabilidad de conversión y no te estoy diciendo que los que predicamos, empezando por mí, seamos santos, pero para nada, pero sí tenemos que, qué feo se oyó ese no, como si me conocieras algo, ay. Pero tenemos que ser ejemplo, tenemos que tratar de cambiar. El Espíritu Santo, la conversión no es en un querigma, la conversión dura toda nuestra vida y poco a poco hay cosas que tenemos que ir dejando. Pero mucho cuidado cuando nuestra voz que proclama la palabra mate a un hermano. Eso es muy grave. No, escuché.
Y yo digo, no, ¿cómo no? Por eso nuestro papel es ser instrumentos y prepararnos mucho. Número 2, característica de un predicador: hablar con Dios más que hablar de Dios. A veces somos súper buenos para preparar un tema y pararnos aquí, guara, 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 y nos desenvolvemos y predicamos y lo que sea, pero tenemos un corazón vacío. Y acuérdate que la boca habla de lo que está lleno el corazón, ¿verdad? Entonces es hablar con Dios más que hablar de Dios, hablar constantemente con Dios. Al predicar no se trata de demagogia, sino de proclamar nuestra experiencia personal de salvación. ¡Guau! ¡Qué palabrota! ¿Qué significa demagogia? Que no sea Adolfo, alguien que me quiera decir qué significa. Hacer publicidad, dar promesas, muchas promesas. Hermanos, si te conviertes, te vas a sacar la casa del TEC y vas a tener esto y se te va a quitar las canas estas que tienes aquí, Marta, se te van a empezar a pintar de café y empezamos a dar promesas que no nos corresponden y hacer como un mal político, exactamente. Promesas que no se van a cumplir. Pero si tú te paras enfrente, das tu tema y lo enriqueces con tu testimonio, con tu experiencia, y te dicen, yo estaba ahí sentado como estás tú y el Señor me levantó de la depresión. Yo estaba sentado como estás tú y el Señor me libró del alcoholismo. Yo estaba sentado como estás tú y el Señor me libró del divorcio y cambió y transformó mi familia. Entonces tú sí puedes con tu experiencia personal decir lo que es capaz de hacer la palabra de Dios en tu vida. Amén. Mira lo que dice el Papa Francisco: para ser misionero, antes de anunciar, antes de comunicar, es necesario ver. Por lo que ojalá recordemos siempre que no podemos mostrar a los demás lo que nosotros mismos no hemos visto ni oído. Tu misión no es proclamar el testimonio de nadie más, sino tu experiencia personal al encontrarte con el Señor. Lo que nosotros hemos visto y oído. Estar convencidos de lo que se va a predicar. Estar convencidos de lo que se va a predicar. Es muy notorio cuando tú ves, y que me perdonen porque sé que se está grabando, a un hermano predicar, laico o sacerdote, que no está convencido de lo que está predicando. Y pido una disculpa por lo que estoy diciendo, pero estos años predicando me han permitido ver a sacerdotes diciendo diciendo la experiencia de Jesús que han tenido después de tantos años o de lo que sea, y entonces tú escuchas sus predicaciones en los domingos y tú dices, ese sacerdote está lleno de la unción del Espíritu Santo. Y tú puedes estar aquí con un hermano que lo invitas a predicar y que ha perdido el amor de la primera vez y se ha perdido en el mundo, y tú lo oyes con palabras vacías que no llegan, porque ha perdido el convencimiento de lo que está predicando. Tenemos que estar convencidos de lo que vamos a predicar. Tercer característica, constantes efusiones del Espíritu Santo. Lo más importante, la unción del Espíritu Santo en el predicador. Mira lo que dice el Papa Francisco. La obra del Espíritu Santo transforma a hombres cerrados a causa del miedo en valientes testigos de Jesús. Casi quiero decir palabra de Dios, y pudiera ser porque la está dando nuestro Papa. Y esta palabra, este mensaje está inspirado por el Señor. Rápido. Zapata, Texas, cárcel de mujeres. Nos invitaron a predicar. Por ahí, no sé si estuvo Claudia, algunos que estuvieron aquí que nos acompañaron allá a Zapata, Texas. Estaba ahí el padre Arturo, que lo conocen aquí porque ahora está en Anáhuac, y nos invita a predicar a la cárcel de mujeres. Entramos a la cárcel de mujeres, yo con una panza de este tamaño embarazada,
viendo muchísima tristeza, y una mujer a mero atrás, tatuada desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, con los brazos cruzados, con una cara de odio, y después nos confesó que ese día tenía pensado matar a la celadora, porque estaba en una celda de castigo, la tenían aislada por ser sumamente violenta. Tú no sabes lo difícil que fue predicar en ese lugar, frente a rostros y a personas totalmente destrozadas y una persona cerrada. Cuando terminó el querigma, esa persona se acerca con nosotros, porque después regresamos y también nos platicaron, que decía: no me saquen de la celda de castigo, no quiero salir de aquí porque tengo miedo volver a ser la que era antes. Mi celda está iluminada, el pollo que me dan todos los días está delicioso, la cara se le había transformado, era difícil de reconocerla, porque el Espíritu Santo transforma a los hombres cerrados a causa del miedo en testigos valientes. Por eso un predicador tiene que tener y pedir constantes efusiones del Espíritu Santo, pedirla antes, pedir durante y pedir después de la predicación. Amén. Muy bien. Número 4, debemos ser creativos. Un predicador debe de ser creativo. Creativos siempre, rutinarios nunca. Aunque te den el mismo tema por 5 años y estés predicando constantemente el mismo tema, las lecturas podrán ser las mismas, pero el predicador siempre se está actualizando. El predicador no huele a libro viejo, y nos lo han dicho muchas veces. El predicador, te iba a decir agarra el periódico, pero ya no existe el periódico, creo. El predicador agarra el internet y se mete a las noticias y ve cuáles son las noticias actuales. El predicador se informa a dónde va a predicar, cuál es la situación. Entonces, el mismo tema, con las mismas lecturas, es una riqueza nueva. Es una riqueza nueva, creativo siempre. Y los que están en la comunidad del lunes se dieron cuenta de Claudia. Nos puso hasta perseguir globos el lunes. Creativos siempre, rutinarios nunca. Papa Francisco: solo los corazones plenamente abiertos a la acción de la gracia están capacitados de interpretar los signos de los tiempos y acoger los llamados de la humanidad necesitada de esperanza y paz. El gran desafío de la inculturación les pide hoy anunciar la buena nueva con lenguajes y modos comprensibles a los hombres de nuestro tiempo, involucrados en procesos de rápida transformación social y cultural. Y cuando habla aquí de hombres, nuevos lenguajes y nuevos modos comprensibles, no está hablando de que tienes que predicar con malas palabras o con un lenguaje equivocado. No está hablando que tú tienes que aceptar las corrientes de género que se están presentando. Eso no es actualizar a un predicador. Y no estamos, y lo saben más que de sobra, que no se juzga, que se acepta, pero un predicador no se puede ir contra la corriente. El objetivo, proclamar la buena nueva, y de ahí no nos podemos salir. Otra característica, un predicador debe de ir más allá del desierto. Ya te decía José Luis, ¿qué tiene que hacer un predicador? Debe ser en salida y de puertas abiertas. En la Iglesia Católica cabemos todos, mis hermanos, todos. Y en la Iglesia Católica somos necesarios todos. Y ahorita te decía José Luis, ¿indispensables? No. ¿Necesarios? Sí. Y esa es otra de las cosas incomprensibles para el Señor. Si yo fuera Dios, ya me hubiera aparecido y ya les hubiera dicho: aplácate, mira, sí existo, aquí estoy vivo y todo esto es verdad, ¿verdad? Pero son cosas incomprensibles para el ser humano. Entonces, la iglesia debe ser una iglesia de puertas abiertas, ser nómada, ir a todos lados, ser libre para liberar, sin ataduras, sin vicios. Predicador, entrégale al Señor tus vicios. Entrégale al Señor tus vicios. Que no te vean borracho, que no te vean fumando,
que no te vean drogándote, entrégaselo al Señor. Mira, a mí me encantaba el cigarro, yo fumaba mucho. Y el cigarro que más me gustaba era el cigarro de la noche, cuando todos estaban dormidos. Y si no tenía cigarros, yo vivía por la carretera, no estaba la ciudad cerquita, yo me iba a buscar una bacha tirada en algún lugar, nada más para que veas. Cuando entro en el camino del Señor y vemos a los predicadores y dijimos queremos ser como ellos, sabíamos que algo tenía que cambiar, pero ustedes saben mi testimonio de mi hijo y todo el rollo. Entonces, yo le ofrezco al Señor un mes de dejar de fumar, buscando un milagro. No me interesaba Jesús, buscando un milagro. Entonces se pasó el mes completo y yo sin fumar. El día que se cumplía el mes fui y compré mi cajetilla de cigarros, dormí a todos en la casa y dije, bruto, prendo el cigarro, le doy el primer toque, como se dice, me supo a gloria y ¡ay, qué rico! Cómo te extrañaba. Y escuché una voz que me decía, ahora lo dejas por mí. Hice así hace casi 23 años y no he vuelto a fumar. Porque el Señor tenía planes para mí. Ponle nombre a lo que te tiene atado, porque el Señor te quiere libre para poder ser instrumento de libertad ante nuestros hermanos, sin fronteras, más allá de esquemas tradicionales, simbrar corazones y vidas. Amén. Siguiente característica es volver a las raíces. Si tus prédicas ya no convierten y no convencen, back to basic, como dicen, ¿verdad? Allá los de Piedras Negras me van a entender. Hay que regresar a los 5 pasos anteriores que te acabo de decir. Por eso es muy importante que los hayas anotado. Porque si tus prédicas no convierten, si tú no ves frutos, la predicación no se trata de tener estadios llenos. La predicación no se trata de que tú hagas llorar a la gente. La predicación no se trata de que al final se paren todos a aplaudirte como si estuvieras en una obra de teatro. La predicación se trata de dar frutos. Y si tu predicación no da frutos de conversión en el hermano, es necesario que repasemos qué está pasando con nosotros. Porque Dios quiere cambiar la vida de quien te esté escuchando. Eso no me cabe la menor duda. Y de Dios nadie se burla, exactamente. El buen predicador no es solo aquel que habla bien, sino el que produce frutos. Muy bien, ¿vamos bien hasta aquí? ¿O nos regresamos a los 5 pasos anteriores? Muy bien, vamos a pasar ahora, acuérdense que íbamos a ver características, llamado y actitudes. Vamos a ver ahora llamado a la predicación. Estás llamado por iniciativa divina. Predicar no es solo pararse ante un micrófono y proclamar. Un predicador es predicador todo el tiempo. Y creo que ya no puedo, ¿cómo se dice? Repetir más lo que ya repetimos hace ratito, ¿verdad? El predicador es predicador todo el tiempo. Es predicador con un micrófono, es predicador con tu esposo, es predicador en tu trabajo, es predicador con tus hijos. Un predicador es predicador con su testimonio. Salí a San Francisco de Asís a pasear por la plaza sin decir una sola palabra. Y luego decían, ya acabamos, ya predicamos, pero ¿cómo si no te oímos decir nada? Con el testimonio. Las palabras convencen, el testimonio arrastra. Un predicador es predicador todo el tiempo. Predicar es también evangelizar hacia adentro. Ya te lo decía ahorita José Luis. Es muy importante evangelizarnos hacia adentro para poder evangelizar hacia afuera. Y cada quien sabemos qué tipo de evangelización necesitamos. Probablemente muchos de nosotros necesitamos predicarnos el amor de Dios nuevamente. O muchos de nosotros necesitamos predicarnos una conversión. Entonces la predicación debe ser hacia adentro, para que nuestro corazón se llene del amor de Dios, para poder ser la voz a la que hemos sido llamados, el instrumento de Dios. Muy bien. ¿Cómo se llamaba el anterior? ¿Se me fue? Llamados a la predicación. Es una vocación, ya te decía ahorita hace ratito, ¿verdad? Es una vocación.
No se trata de hacer asistencia social y mucho menos actividad política, advirtió. Se trata de ofrecer la fuerza del Evangelio de Dios. Esa es tu misión, que convierte los corazones, resana las heridas, transforma las relaciones humanas y sociales según la lógica del amor. De eso se trata, perdón. Santa Teresa de Ávila la llamaban para orar por los enfermos y al llegar con su sola presencia se iban libres. Fíjate, para los que están conectados, nos comparte el hermano Rubén que dice que Santa Teresa de Ávila, cuando la invitaban a orar por los enfermos, cuando entraba al lugar donde estaban los enfermos, su sola presencia sanaba. ¿Por qué? Porque el predicador o el enviado va lleno de los dones y de los carismas que necesitamos para poder llevar a cabo la predicación. Si en ese momento tú necesitas el don de la sanación, el Señor te lo va a dar. Y lo vas a ir viendo, conforme salgas, conforme vayas, lo vas a ir viendo cómo el Señor te va a utilizar. Tratamos de ofrecer la fuerza del Evangelio que convierte los corazones. Tú no, tu voz no, la palabra, Jesús, el Evangelio. Es cuando tú te vas a topar a un hermano, años después, que fuiste a dar un retiro en Candelaria y muchos años después lo encuentras y dice, yo llegué borracho al querigma y yo recibí la fuerza del Espíritu Santo y ahora mi misión es convertir a toda mi familia que yo destruí, desuní. Y vienen y le dicen a Adolfo, tu predicación que me movió y que me cimbró. Él fue el instrumento con poder porque se preparó, porque escuchó la voz de Dios. Perdón. Él fue el instrumento, él fue la voz solamente, pero la fuerza del Evangelio es la que transforma el corazón de nuestros hermanos y las heridas del corazón. Amén. Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor, mis hermanos. Fuerte, fuerte. Tips de predicación. Cuando ya te dé aquí el loguillo, tú les dices que aplauden fuerte y tú mientras le das un traguito al agua. Muy bien. Perdón. Muy bien. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de San Mateo, capítulo 28, versículos del 18 al 20. Mira lo que dice la palabra de Dios. Perdón, estoy atravesada y me veo muy peluda. Muy bien. Espérame, déjame lo encuentro. Y Jesús se acercó y les dijo, imagínate que sea el Señor ahorita el que se acerca, es Jesús. Y Jesús se acercó y les dijo, se me ha dado toda potestad en el cielo y la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo cuanto les he mandado. Y saber que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Le damos un aplauso a la palabra de Dios, mis hermanos. La razón del mandato es que el que nos envía se le ha dado toda la autoridad. Y Él es el que te envía. Y es una orden. También te lo decía José Luis hace rato. Es una orden. No es si quiero. No es porque ya cumplí 50 años o estoy arriba de los 50 años y ya me corresponden otras labores en mi vida. Predicar no. Lo hemos oído, mis hermanos, de hermanos muy queridos, grandes predicadores que dicen, hasta aquí llegó mi misión. Y ya no. ¿Qué le puede venir a decir una mujer de 50 o de 55 o de 60 o de 70 o de 80 años a alguien? Esto no es de edad, esto es de vocación, de misión, de envío, de orden. ¿Cómo es posible que dejes tu vocación por otra cosa? Eso no se vale, mis hermanos. ¿O no que les voy a predicar yo? Si soy de 25, bueno, 30 para decir la verdad.
¿verdad? ¿O qué me puede decir él si yo tengo 30 años en el camino del Señor y él apenas tiene 2 años? Somos hombres cerrados, somos hombres que no conocemos de quién hemos recibido el mandato, porque cuando tú no pierdes de vista quién te manda, tú no puedes dejar de hacerlo. Y se te ha dado toda autoridad, una misión. Jesús nos hace un llamado y nos confía una misión grande. Mira lo que dice Papa Francisco. Esta es la misión de Jesús. Esta es también la misión de la iglesia. Esta es también la misión de cada bautizado en la iglesia. Por eso necesitas predicar. Por eso urge que agarres un micrófono y prediques, mi hermano. Porque tienes que llegar a todos los bautizados y decirles que cuando los bautizaron, los hicieron profetas en el bautismo. Es una misión para cada bautizado en la iglesia. Ser cristiano y ser misionero es la misma cosa. Fíjate, no, yo soy cristiano, pero a mí no me mandes. No, ser cristiano y ser misionero es la misma cosa. Porque estar con Jesús no es ser un cristiano pasivo, es un cristiano activo. Y más si te consta y eres testigo de que está vivo. No lo puedes callar, no lo puedes callar. Anunciar el evangelio con la palabra e incluso con la vida es la finalidad principal de la comunidad cristiana y cada miembro suyo. Y aquí voy a pedir una disculpa a José Luis, porque me voy a meter a lo mejor en un testimonio personal de él. Pero lo voy a hacer también porque están mis hermanos de Piedras Negras conectados. La última vez que nosotros fuimos a Piedras Negras, llegamos con el tiempo justo porque no teníamos, se nos fue el pequeño detalle que hay cambio de horario allá, entonces nosotros íbamos a tiempo, pero llegamos con el tiempo justo. Un día de viernes, de trabajo, que para dejar las cosas del mundo, para ir a cumplir las cosas de Dios, tienes que esforzarte. Yo vi cómo se subió José Luis de cansado ese viernes. Y yo vi cómo llegó a Piedras Negras. Y creo que mis hermanos que nos están viendo también, los que estuvieron en ese retiro, cómo llegó. Y le tocaba el primer tema. Y no se rajó, mis hermanos. No se rajó. Él tiene claro que anunciar el evangelio con la palabra, incluso con la vida, es su finalidad principal. Y nos lo ha predicado muchas veces. Hasta que el Señor me llame con un micrófono o alguien predicándome la palabra de Dios. Y ojalá todos dijéramos lo mismo, porque esa es nuestra primera, nuestra única y nuestra última misión. Nuestra primera, nuestra única y nuestra última misión, predicar el evangelio a costa de nuestra propia vida. Nuestra respuesta por eso debe ser la obediencia total, al 100. Jesús nos dio toda su sangre, toda su vida y nos entrega todo su Espíritu Santo. Por eso nuestra respuesta debe ser la obediencia. La única forma en que podemos demostrar ilimitada confianza en Jesús es a través de la obediencia. El primer pecado del hombre, la desobediencia. Probablemente el primer pecado de muchos de nuestros hermanos que han salido de comunidad ha sido el que les cuesta obedecer. El que crecemos en una comunidad y creemos que ya nadie nos puede decir cómo hacer las cosas. No caigamos en esta tentación satánica, mis hermanos. Es una tentación satánica la desobediencia. Y aquí no hay dos partidos. Si tú obedeces, eres imagen de Jesús. Jesús es obediencia perfecta. Pero si tú desobedeces, eres imagen perfecta de Satanás. No hay tres caminos. Y así es este rollo. La obediencia es la base de la predicación. Hay que prepararnos y capacitarnos. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios. Yo planté, Apolo regó, pero fue Dios quien dio el crecimiento. Palabra de Dios. Eso quiere decir que necesitamos dos tipos de personas. Una que plante y una que riegue. Y probablemente estés llamado tú a las dos cosas, a plantar y a regar.
Y cuando tú vas a plantar, necesitas trabajar la tierra. Necesitas saber qué necesitas. Necesito una pala, necesito un asadón, necesito un machete, necesito quitar las hierbas que están aquí, que no dejan que esta semilla pueda crecer. La predicación es plantar una semilla. Por eso necesitamos prepararnos y preparar la tierra y llevar las herramientas necesarias para hacerlo. La oración, la confesión, los sacramentos, la información, el desvelo. Si nos desvelamos para una boda, para un 15 años, que no nos desvelemos para preparar el tema, ¿verdad, Lilian? Es una preparación constante, enseñarnos a plantar, enseñarnos a regar, y Dios se encargará de lo demás. Pero que no lleguemos al cielo y que diga el Señor, tengo el cielo solo, no hay nadie en el cielo, porque no hubo quien plantara y no hubo quien regara. Y que no venga el Señor a decirte, esa misión te la di a ti y no la hiciste. 3. ¿Para qué nos llamó el Maestro? Para estar con Él. Mira, dice la palabra de Dios en Marcos, ya me lo voy a llevar bien rapidito, Claudia. Ahí va. Marcos capítulo 3, versículos del 13 al 15. Ya se me perdió. Espérame un ratito. Ay, santo Dios, ¿dónde quedó? Se escapó. Y subiendo al monte, llamó a los que él quiso, y fueron donde él estaba, y constituyó a 12 para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar con potestad, o sea, con autoridad, y para expulsar demonios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos llamó para estar con Él, para enviarnos a predicar y para expulsar demonios. Por eso la mejor parte es, cuando tú eres un predicador, es la de María. Ahorita te lo decía José Luis también. No la de Marta, sino la de María. Tiene que ser una combinación entre el quehacer y el escuchar a Dios y estar con Él. El llamado es libre, pero la respuesta también. Aquí nadie te obliga y nadie te violenta. La misión va desde nuestro bautizo. Cuando nos bautizaron, ¿qué nos dijeron? Te constituyo sacerdote, profeta y rey. Sacerdote para estar con Él. Profeta para hablar de Él y rey para actuar en su nombre. Papa Francisco, una actividad que Él cumple con la potencia del Espíritu Santo. Su palabra es original porque revela el sentido de las Escrituras en una palabra autoritaria. Cuando tú lees la Biblia, la entiendes, te mueve, te llena, pero cuando te la proclaman con poder, cuando te la proclaman con autoridad, esas letras que están en un libro cobran vida y transforman. Por eso aquí dice, revela el sentido de las Escrituras en una palabra autoritaria. La autoridad con la que hablamos es la gran diferencia entre los hechos de la vida real y las telenovelas. No es permitido ser tibios al dar el mensaje. Estamos haciendo presentes a Jesús. Es que no voy a hablar de los casinos, porque tengo miedo que me maten, ¿verdad, Adolfo? Y Adolfo en un retiro en Cadereyta tirándole a los casinos y tirándole a los narcotraficantes y dándole y dándole y dándole. Y nada más veíamos a los coordinadores nerviositos. Al final nos dijeron, pues aquí está el mero de los meros. Se estaba convirtiendo. Muy bien. Cuerpo, variedad de la unidad. Dios forma el cuerpo de su Hijo a través de su Espíritu Santo y reparte a cada uno los carismas diferentes, de tal manera que nos necesitamos los unos a los otros. El predicador no tiene un título exclusivo. Puede ser el mismo tema que lo de yo y que lo de Claudia, y el Señor va a hablarle a 2 o 3 aquí, y a Claudia, cuando lo dé Claudia el mismo mensaje, puede hablarle a 50 o a 60. Porque Dios me va a dar a mí los carismas que yo necesito
para hacer la misión que Él me ha encomendado. Y a Claudia le va a dar los carismas que ella necesita. Y los carismas que Dios te da son diferentes para ti y para el otro. Es por eso que los predicadores nos complementamos unos con otros. José Luis y Betty han cuidado muchísimo esto. Si tú te fijas, difícilmente en un retiro una misma persona predica 2 o 3 temas. Difícilmente. Y no está malo hacerlo. No estoy diciendo que no se pueda hacer. Pero si se utiliza una variedad de personas, se utiliza una variedad de carismas. Ya no me veas, Claudia. Última, con esto terminamos. Actitudes del predicador. El predicador tiene que tener una actitud de apertura, ya te lo decía José Luis, a la crítica. No sabes a quién le vas a predicar y es muy probable que si te tocan los primeros temas y el Espíritu Santo no ha tocado a las personas, lo único que vas a ver en la cara de los que están enfrente es la crítica. La pronunciación al hablar. Necesitamos articular bien las palabras. Claudia y Adolfo. Defenderse. Dejar que fluya el Espíritu Santo. Tener una actitud de disponibilidad. El Papa les solicita también tener en cuenta que la misión, además de ser una pasión por Jesús, es una pasión por su pueblo. Por eso cuando te invitan a predicar no es una necedad. ¡Oh, otro retiro más! Ya no me metan a otro retiro más. No, mi hermano. Tú tienes que estar enamorada de Jesús igual que de su pueblo, para que tú puedas tener el dolor y saber la necesidad que el pueblo necesita de escuchar la palabra de Dios. Tentaciones para la disposición, no estar dispuestos a predicar, sentirte indigno pecador, que guardes enojo, que te vengas desgreñando en el carro, etcétera. Pero cuando se te da la misión, hay que hacerla. Actitud de desgaste, y lo decía José Luis, la vela para alumbrar tiene que derretirse. Lo mismo debemos hacer nosotros, derretirnos en cada predicación. San Pablo decía 2 grandes actitudes que tiene que tener el cristiano para predicar a Jesucristo: el coraje y el aguante. Y creo que es importante. Y no debemos de perder el coraje, y no es coraje de odio, es el coraje de valentía para predicar la palabra de Dios, y el aguante, porque somos de carne, porque se nos juzga, porque se nos critica. Ahí andan, ¿verdad? Quién sabe cómo me decían por allá unos hermanitos, queriendo ser la cereza del pastel. Ahí anda queriendo ser el ajonjolí de todos los moles. Pues mientras que nadie quiera ser el ajonjolí de todos los moles y Jesús necesite a alguien que lo sea, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Por eso se necesita el coraje y el aguante para seguir adelante y el aguante para soportar el peso del trabajo. Actitudes de cooperación. El predicador no tiene envidias, no es egoísta con sus temas, presta su material, estimula al hermano, le da una palmada al hermano cuando esté terminando su tema. Ahorita te paras y me das un besito, por favor. Y hace que la pelota ruede. Esas son las 3 cosas que necesita un buen predicador. Ya vimos las características. No, sí, las características, y el llamado y las aptitudes. Muy bien. Bueno, Señor Jesús. Eso se trata. Muy buen tiempo. Muy bien.